Bueno, pues hoy es miércoles 21 de enero de 2026 y la verdad es que el tema de hoy es un poco solemne, pero muy necesario. Hace apenas unas semanas, el 4 de diciembre de 2025, se nos fue una de las últimas grandes luces de la comedia clásica mexicana. Así que hoy vamos a adentrarnos en la vida de Eduardo Manzano, lo que, pues, inevitablemente nos lleva a hablar de Enrique Cuenca. Y claro, del fenómeno que crearon juntos, los polivoces. Tenemos aquí una biografía muy completa que narra todo su viaje, ¿no? Desde sus inicios, el ascenso meteórico y su muy sonada separación. Nuestra misión, creo, es entender no solo la historia de un dúo cómico, sino el ADN de toda una época y las complejidades de mezclar amistad, genio y negocio. Justo, acabas de poner el dedo en la llaga, porque para entender a los polivoces hay que entender esa dualidad, que es casi trágica. La misma química que los lanzó al estrellato fue la que, al final, pues los destruyó. Su historia es un caso de estudio fascinante sobre cómo el éxito puede ser al mismo tiempo el motor y el veneno de una colaboración. No puedes analizar su gloria sin entender la fractura. Exacto. Y para entender esa fractura, empecemos por el final, por la noticia que nos trae aquí. Eduardo Manzano falleció a los 87 años. Su hijo confirmó que fue un paro respiratorio mientras dormía. Una partida muy serena. La describieron como la muerte del rey, sin dolor. Que fue, el desenlace de una batalla de salud que ya traía, ¿no? Principalmente una infección biliar que se le complicó. Y el ambiente en su despedida fue un reflejo de lo que fue, un verdadero ícono. La funeraria en la Ciudad de México se llenó de figuras, desde veteranos como Jorge Ortiz de Pinedo, que lo llamó un maestro absoluto. Claro. Hasta el elenco más joven de Una familia de 10, que fue la serie que lo mantuvo súper vigente. Eso te habla de su alcance, de cómo tocó a varias generaciones. Y bueno, la familia anunció que sus restos descansarían junto a los de sus padres, cerrando, pues, el círculo. Vayamos entonces al principio de ese círculo, a los orígenes. Eduardo Manzano, nacido en 1938 en el barrio de La Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Y aquí hay un dato que a mí me parece clave para entenderlo a él. Estudió ingeniería electrónica en el Politécnico. ¡Órale! O sea, no era el comediante que dejó todo por su sueño, no. Era un tipo brillante, técnico, pero con una vena cómica que no podía controlar. Sus compañeros decían que era el alma de la clase, el que soltaba la broma en medio de los cálculos. Esa dualidad es fundamental. Manzano tenía un cerebro estructurado, de ingeniero, y eso probablemente le permitía ver el negocio de la comedia de una forma muy distinta. Claro, más estratégica. Exacto. Y ese talento cómico que no podía reprimir encontró su salida a los 21 años, cuando sus amigos, literal, lo empujaron a inscribirse en un concurso del Canal 4, La Hora del Imitador. Él ni siquiera estaba muy convencido, pero fue. Y en ese mismo concurso, el destino le pone enfrente a Enrique Cuenca, nacido en 1940 del barrio de Santa Julia. Su formación, su historia, era completamente otra cosa. Totalmente distinta. Él no venía de la academia, sino de la cultura popular. Sus papás eran fans de Resortes, de Vitola. Creció empapado de ese humor. Y tenía un trabajo estable, seguro, en Sears, en el área de decoración, donde, por cierto, también era el tipo simpático que hacía reír a todos. Son dos mundos que chocan. Por un lado, el ingeniero con visión. Por el otro, el cómico orgánico con un carisma natural. Y la colisión es perfecta. En La Hora del Imitador, el jurado no puede decidir. No hay un ganador claro entre ellos. Un empate. Un empate. Ganan los dos. Pero Manzano, con esa visión de ingeniero de la que hablamos, ve más allá. Ve el potencial de una sociedad. Y le propone a Cuenca formar un dúo. Y aquí, pasa algo que casi parece un presagio, ¿no? Cuenca, que es el pragmático, el que valora la seguridad, de entrada se echa para atrás. Le dice que no. Que no, que ¿cómo crees? Que él tiene su trabajo en Sears, su sueldo seguro. El mundo del espectáculo, pues, era una apuesta demasiado grande. Pero Manzano no quitó el dedo del renglón. Y no fue una plática de café, ¿eh? La biografía detalla que lo estuvo buscando y convenciendo. 2 años. 2 años. Es muchísimo. 2 años de insistencia, de venderle la visión. Manzano era el motor, el que empujaba. Y Cuenca era el talento que necesitaba ese empujón. Finalmente, después de esos 2 años, Cuenca cede. Dice, va,
Y una vez que se suben al barco, la velocidad es de vértigo. Su primera audición importante es en el Teatro Ideal, y la hacen frente al público. La prueba de fuego. Y la gente responde de maravilla. Sí, y casi de inmediato les ofrecen un contrato para grabar un disco. Y aquí es donde vemos su primer gran golpe de genio. Lanzan un sencillo musical. Pero no es la canción, no es la melodía lo que pega. Es una frase. De la canción La Calambrina, la frase es que me da la calambrina. Claro. Esa frase se escapa de la canción y se mete en el lenguaje de la calle. De repente todo México la usaba para describir un malestar, un antojo, lo que fuera. Eso me parece fascinante. No vendieron una canción, vendieron un meme antes de que existieran los memes. Totalmente. Eso habla de una conexión brutal con el pulso de la gente. ¿Cómo se logra eso? No es solo ser gracioso, es entender el código cultural de un país a un nivel muy, muy profundo. Exacto. Y ese éxito, pues los catapulta a la televisión. Entran a un programa, Tiempo de Contrastes, y por un golpe de suerte, el conductor principal se va. Y se quedan ellos. Se quedan ellos al frente. Lo rebautizan como el show de los polivoces. Y aunque solo duró unos 4 años, el impacto fue descomunal. Se volvieron una cita obligada para las familias mexicanas. Pero no se conformaron con la tele. Grabaron 12 discos de larga duración. Y esto es algo que las nuevas generaciones quizás no dimensionan del todo. Hoy un comediante sube su especial a una plataforma y ya. Ellos crearon su propio formato. Sí, y lo fascinante de sus discos es que no eran solo de música, eran extensiones de su universo. Comprabas el LP y tenías sketches, parodias, las voces de sus personajes. Era como llevarte un pedacito del programa a tu casa. Exacto, para escucharlo cuando quisieras. Fue una estrategia de contenido y marketing increíblemente adelantada a su tiempo. Crearon todo un ecosistema de entretenimiento. Así que lo lograron. Están en la cima del mundo. Son un fenómeno en teatro, música, televisión. Sus personajes, Gordolfo Gelatino, Doña Naborita, Choni Tranquilino, son parte de la familia de todos. Pero esa misma cima, pues es un lugar muy precario, sobre todo cuando el dinero empieza a fluir en cantidades que nunca habían imaginado. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. El acuerdo inicial, como suele pasar, era un pacto de amigos, de caballeros. 50 y 50. Mitad y mitad. Simple, justo. Pero conforme los contratos se volvían millonarios y las giras llenaban estadios, la percepción del valor que cada uno aportaba, pues empezó a cambiar. Específicamente la de Manzano. Él que fue el de la idea, el que insistió por 2 años, el que creó el nombre, empieza a sentir que el 50-50 ya no es justo. Siente que su contribución como fundador, como el estratega, pues vale más. Y le pone una nueva propuesta sobre la mesa a Cuenca. Este es un patrón clásico en las asociaciones creativas, ¿eh? Desde bandas de rock hasta empresas de tecnología. No se trata solo del dinero, sino de un choque de percepciones de valor. Manzano se veía como el arquitecto, el fundador. ¿Y Cuenca? Cuenca se veía como un socio igualitario, en el riesgo y en el esfuerzo diario. Sobre el escenario, la propuesta de Manzano fue brutalmente directa. A partir de ahora, la división sería 65% para él, 35% para Cuenca. Híjole, yo podría pensar, viéndolo fríamente, desde una perspectiva de negocios moderna, que quizás Manzano tenía un punto, ¿no? El que tiene la idea, la visión, a menudo reclama una porción mayor. ¿Era una traición o era un reajuste de cuentas? Para Cuenca fue una traición absoluta. No había matices. Para él, el pacto original era sagrado, empezaron juntos desde cero, arriesgando juntos, que su amigo y socio de 20 años le saliera con eso cuando ya estaban en la cima, lo sintió como una puñalada. Claro. Se negó, en rotundo. No hubo negociación, no hubo contraoferta. Para él, ese cambio en las reglas rompía la confianza. Y la confianza era la base de todo. Y la sociedad, pues, se quebró ahí mismo. Las consecuencias de esa ruptura para Cuenca fueron devastadoras. Intenta seguir por su cuenta con un programa llamado Enrique el Polivoz, pero la magia no estaba ahí. Es que la sinergia se había roto. Exacto. No es que él no fuera talentoso, es que la combinación de los dos era lo que creaba el fenómeno. Y el golpe fue más allá de lo profesional. Fue un golpe al alma. La biografía describe a un hombre desilusionado que no podía procesar cómo la amistad y 2 décadas de trabajo se podían reducir a un porcentaje.
Ese desencanto le afectó el ánimo y, con el tiempo, su salud. En los años 90, sus riñones empezaron a fallar y entró en una espiral de problemas de salud muy serios. Hubo un pequeño epílogo. A finales de los 90, una mueblería los juntó para un comercial. Sí, me acuerdo de eso. El morbo y la nostalgia hicieron que aceptaran. Y trabajaron juntos. Pero era solo eso, un trabajo. Las cámaras se apagaban y la distancia seguía ahí. La herida nunca cerró. Poco después, la salud de Cuenca se deterioró al punto de que necesitaba un trasplante. Su esposa, Verónica, se ofreció a ser su donante. Estaban en ese proceso, pero el tiempo se agotó. El 29 de diciembre del año 2000, un paro cardíaco, como consecuencia de su enfermedad renal, terminó con su vida. Un final profundamente triste para una de las mitades del dúo más querido de México. Mientras tanto, Manzano, por su lado, sí logró reinventarse. Su papel como Don Arnoldo en Una familia de 10 fue un acierto enorme. Enorme. Le permitió conectar con un público completamente nuevo que quizás ya no conocía a los polivoces y lo mantuvo activo y relevante hasta sus últimos años. Y eso nos lleva al legado, porque a pesar de la ruptura, a pesar del final amargo, lo que construyeron juntos es inmortal. Y creo que su mayor legado, más allá de los personajes o las películas, fue el tipo de comedia que defendieron, el llamado humor blanco. Un humor que hoy parece casi una especie en extinción. Totalmente. Yo recuerdo verlos de niña con mis papás y mis abuelos, y lo increíble era que todos nos reíamos de lo mismo. No había dobles sentidos que los niños no entendieran o chistes que ofendieran a los mayores. Crearon un espacio común. Sí, un ritual familiar frente al televisor. Hoy, con la comedia tan segmentada y a menudo tan transgresora, encontrar algo que una a 3 generaciones en una misma carcajada es casi imposible. Ese fue su superpoder, la universalidad. Es una gran manera de verlo. La historia completa, entonces, es la de una química creativa casi milagrosa. Un éxito que superó cualquier expectativa. Una ruptura dolorosa por dinero y ego, y un legado que, al final, trasciende el conflicto personal. Es la prueba de cómo dos individuos pueden crear algo mucho más grande que ellos mismos, algo que se queda grabado en la memoria colectiva de un país. Y esto nos deja con una pregunta importante, una que va más allá de los polivoces. Al conocer los detalles de su conflicto, ¿cambia la forma en que vemos su comedia? La magia que veíamos en pantalla dependía, en parte, de nuestra ignorancia sobre las batallas que se libraban detrás de cámaras. Quizás nos enseña que las grandes obras creativas no nacen de la armonía perfecta, sino de una tensión constante entre la colaboración y el conflicto, entre la amistad y la ambición.